Aquí estamos de nuevo para estudiar una lección más. Ya esta es la lección número 28. Imagínense ustedes, ya empezamos hace una semana y ya llevamos a 27 presentaciones. Esta es la 28 y el total son 30. Vamos a estudiar en esta clase la lección número 34. Se titula La cosecha está madura. Y comienza en la página 417. 417, tengamos primero una oración. Padre, vamos a estudiar una lección muy importante. La cosecha de la tierra. Pedimos, Señor, sabiduría divina, porque no es una lección fácil de explicar. Dame claridad de pensamiento. Danos corazones abiertos. Bendice a los que están viendo en nuestro canal de televisión Zoom TV Latino. Dales también a ellos sabiduría para entender. Te damos gracias por tu compañía. Reclamamos esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a seguir bastante de cerca esta lección, como se haya escrita, porque es un tanto compleja, pero yo creo que cuando terminemos de estudiarla, les va a quedar claro el concepto de la cosecha. Ahora vamos a estudiar en cuanto a Apocalipsis 14 al 20. Después que los tres ángeles proclaman sus mensajes, entonces viene la cosecha. Vamos entonces a una síntesis de Apocalipsis 14 en la página 417 del manual. Los mensajes de los tres ángeles polarizarán al mundo en dos grupos. Ese punto está claro, ¿verdad? Los mensajes de los tres ángeles maduran al mundo, y los que rechazan los mensajes están en un lado y los que aceptan los mensajes están en el otro lado. Ahora, el primer grupo es el grupo de los que adoran a Dios, guardan su ley y tienen su sello. Por el otro lado están aquellos que adoran a la bestia, desobedecen los mandamientos y reciben la marca. Es decir, los mensajes de los tres ángeles separan al mundo en dos grupos. El segundo punto es que los mensajes de los tres ángeles van ¿a dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Con el fin de qué? De convencerlos de que se pongan del lado de Dios. Pero los mensajes, ¿qué van a hacer con algunas personas? Endurecerán y enfurecerán a los pecadores empedernidos. Es decir, los mensajes tienen el propósito de que la gente vaya para el lado de Dios. Pero para algunas personas que resisten, que no quieren, como Faraón en Egipto, lo que los mensajes van a hacer es que van a endurecerlos más y los van a hacer más empedernidos contra el pueblo de Dios. Así es que la aceptación o el rechazo de los mensajes es un asunto de vida o muerte. Si usted los acepta, vida eterna. Si no los acepta, perdición eterna. Así de sencillo es y así de importantes son estos mensajes. No es un asunto académico, bueno, tenemos mucho conocimiento. No, es un asunto de vida o muerte. Aceptar o rechazar los mensajes. El siguiente punto, cuando los ángeles terminen de proclamar sus mensajes, los justos tendrán ¿qué cosa? El sello de Dios, y los impíos tendrán la marca de la bestia. Toda persona del mundo habrá tomado su decisión. No habrá ni uno que diga, bueno, yo no, ni en este lado ni en el otro lado. No voy a hacer frío ni caliente, voy a estar en la cerca, voy a estar tibio. No habrá. Cuando los ángeles terminen sus mensajes, todo el mundo, por decisión propia, estarán en el lado de Dios o en el lado del maligno. Siguiente punto, a los justos se les llama ¿qué cosa? Mies. Y a los impíos se les llama uvas. El siguiente punto, estos mensajes irán acompañados del poder ¿de qué? De la lluvia tardía. ¿Por qué razón? Porque cuando los ángeles terminan de proclamar su mensaje, dice que la mies y las uvas están maduras. ¿Qué es lo que maduraba la cosecha en Israel? La lluvia tardía. Claramente los mensajes van acompañados de la lluvia tardía. Siguiente punto. Cuando el juicio concluya, toda la humanidad estará en un grupo o en otro. Y se cerrará la puerta de la gracia
Y Satanás tendrá control completo sobre los pecadores empedernidos, no sobre el pueblo de Dios. Miguel va a proteger al pueblo de Dios. Satanás tendrá pleno control sobre los pecadores impenitentes. Y entonces se van a soltar ¿qué? Los 4 vientos. Y viene el cataclismo del tiempo de angustia. El último punto es muy importante. Los judíos espirituales, cuya ciudadanía está registrada ¿dónde? En la Jerusalén celestial, porque están escritas, sus nombres están escritos ¿dónde? En el cielo. Es decir, en la tierra, están en la tierra, pero su ciudadanía está en la Nueva Jerusalén. Así que espiritualmente están ¿dónde? En Jerusalén. Algún día estarán físicamente allí, pero como son ciudadanos, porque su nombre está registrado, están espiritualmente en Jerusalén. Eso es muy importante. ¿Entienden ese punto? Vital. Los judíos espirituales, cuya ciudadanía está registrada en la Jerusalén celestial, estarán reunidos espiritualmente ¿en qué? En la Jerusalén espiritual. Por el otro lado, los babilonios espirituales estarán reunidos espiritualmente ¿en qué? En la Babilonia espiritual, y serán echados en el lagar espiritual. Estamos tratando con símbolos, no es un lagar literal. El lagar es mundial. Babilonia es mundial. Israel es mundial. El tiempo de angustia es mundial. La bestia es un sistema mundial. La imagen de la bestia la adorará todo el mundo. Es un problema global, no es solo en el Medio Oriente, allá en Israel. Ahora sigamos a la siguiente sección, el principio de lo literal y lo espiritual. Al final de la historia, el Israel espiritual estará reunido en la Jerusalén espiritual. Aun cuando están en la tierra, su ciudadanía está ¿dónde? En el cielo, porque Daniel 12:1 dice, serán libertados todos los que se hallaren escritos en el libro. Por el otro lado, los impíos se los describe como los habitantes de la tierra, pues sus intereses están enfocados aquí. Hay varias historias del Antiguo Testamento que ilustran esto. Elías fue un profeta literal, pero al final de la historia, Elías será ¿un qué? Un movimiento global. Es decir, Elías llega a ser simbólico de todo un movimiento de la iglesia remanente. La historia de los 3 jóvenes judíos literales en el horno, literal, se repetirá a nivel espiritual. Los 3 jóvenes representarán al remanente fiel. El horno de fuego representa el tiempo de angustia, que es un horno espiritual. Así como Nabucodonosor por un tiempo vivió como una bestia, levantó una imagen y mandó a todos a adorar a la imagen, y cualquiera que no adorara la imagen iba a morir. Al final de la historia espiritualmente, la bestia simbólica, el papado, ayudado por la bestia de la tierra, se levantará una imagen, unión de iglesia y Estado, no una imagen literal. Se mandará a todos a adorar a la imagen espiritual. Y todo el que no adore a la imagen, va a haber ¿un qué? Un decreto de muerte contra ellos. Y así como Jesús intervino en el horno literal para librar a los 3 jóvenes literales, al final de la historia Miguel se levantará para meterse en el horno del tiempo de angustia para librar a su pueblo. ¿Están entendiendo el principio? Amén. Lo que fue local y literal al final de la historia es mundial y espiritual. Israel allá es literal, Israel espiritual. Israel en una localidad geográfica, Israel mundial. Ese es el principio. También se ilustra por la liberación de Israel a orillas del Mar Rojo, y no vamos a entrar en eso porque ese es un tema completo en sí. Ahora, los creyentes estarán en Jerusalén espiritualmente. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Hebreos 12, 22 al 24. Según ese pasaje, ya los creyentes están en el monte de Sión, espiritualmente hablando. Dice, sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
A la congregación de los primogénitos, ahora escuchen, que están ¿qué? Inscritos en los cielos. ¿Están en los cielos o están inscritos allá? Están inscritos allá. Por ejemplo, yo soy ciudadano de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que aquí en el Departamento de Estado tienen mi nombre escrito como ciudadano de este país? Sí. Así que aunque digamos que yo voy a un viaje a Colombia, ¿todavía soy ciudadano de los Estados Unidos? En cierto sentido, ¿tengo derecho a estar aquí? Sí, porque soy ciudadano de aquí, aunque estoy en otra parte. De la misma manera, la generación final estará en la tierra, pero su nombre está escrito en Jerusalén. Por eso, espiritualmente, en términos de su nombre, están en Jerusalén. Así que dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gálatas 4:26. El apóstol Pablo dice, mas la Jerusalén celestial de arriba, la cual es ¿qué? Madre de todos nosotros, está hablando de los creyentes, es libre. Noten Filipenses 3:20 y 21. Mas nuestra ¿qué? Ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que ¿a dónde está la ciudadanía de los fieles? En el cielo. Así que en cierto sentido estamos en el cielo, aunque vivimos en la tierra. Sí. Así se debe entender el estar en Jerusalén, los fieles durante el tiempo de angustia. No están físicamente en Jerusalén, pero su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, tienen el sello de Dios y por lo tanto espiritualmente están en Jerusalén. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a leer las notas debajo de Filipenses 3:20 y 21. Antes del milenio, la Babilonia espiritual y mundial se congregará alrededor de la Jerusalén espiritual y mundial con el fin de destruir ¿a quién? Al pueblo de Dios, es decir, al Israel espiritual que se encuentra dentro de la ciudad espiritual. Ahora, fíjense, lo que se aplica antes de la segunda venida no se aplica igual después de la segunda venida. Porque después de los 1000 años, Satanás y sus ángeles y los impíos se reunirán ¿qué? Literalmente alrededor de la Nueva Jerusalén, literal, con el fin de destruir a los fieles de Dios que están literalmente dentro de la ciudad. ¿Están conmigo? Sí. Es decir, lo literal viene después del milenio. Lo simbólico viene antes mientras el pueblo de Dios está aquí en la tierra. Los impíos vendrán literalmente de los 4 ángulos de la tierra, literal, para atacar a los que están literalmente en la ciudad. Es decir, los que estaban en la Jerusalén espiritual antes de la segunda venida son los mismos que estarán en la Jerusalén literal después de los 1000 años. Antes de la segunda venida están aquí en la tierra, pero son ciudadanos de la Jerusalén celestial. Ya después del milenio, ya regresan a su patria. Regresan literalmente a la Jerusalén literal. Ahora, Apocalipsis 14 al 16, habla del momento cuando concluye el juicio investigador en el cielo, cuando todos los casos quedan decididos. Vamos a leer el versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesús, muy bien. Jesús se denominó Hijo del Hombre muchas veces. Además de eso, en Daniel el capítulo 7 habla del Hijo del Hombre que entra donde está el anciano de días para comenzar el juicio. Aquí está hablando de la conclusión de ese juicio. Así que dice, miré, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tenía en la cabeza una corona
Un Stéfanos, de donde viene mi nombre, Esteban, es una corona de victoria. Generalmente no es la corona del rey, aunque muy raras veces sí se puede aplicar a la corona de un rey, pero en realidad es la corona de un individuo que ha ganado una batalla. Así que tiene en la cabeza una corona de oro y en la mano, ¿qué cosa? Una hoz aguda. ¿Para qué es una hoz? Hoy no se usan hoces porque hay maquinaria para cosechar, pero en los tiempos bíblicos se usaba la hoz. Una hoz aguda. Y del templo, la palabra es naos, lugar santísimo, salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Pregunto, ¿ya para este tiempo toda la cosecha está madura? ¿Todos los fieles están maduros? ¿Han aceptado los mensajes de los 3 ángeles? Sí. ¿Han recibido el sello? Sí. Así que primero dice que la mies de la tierra está madura, que son los fieles. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Ese es el lado de los que están de parte de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, los que tienen el sello de Dios, los que son fieles al Señor. La mies representa a los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mensajes de los 3 ángeles los reunieron espiritualmente en Jerusalén. Por otro lado, los impíos también fueron congregados en Babilonia por 3 ángeles malignos y están en el lagar fuera de la ciudad a donde están reunidos espiritualmente los fieles. ¿Están captando el cuadro? Ahora, Daniel 7, 13 y 14 describe también este momento del juicio, cuando el Señor Jesucristo recibe su reino. Dice allí: miraba yo en visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Ven la conexión con lo que leímos en Apocalipsis? Amén. Que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿A qué va Jesús allá? Le fue dado. ¿Quién se lo dio? Pues tiene que ser el Padre, porque ningún ser humano le va a dar nada a Jesús. Le fue dado dominio, gloria y ¿qué? Y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cuál es el reino de Jesús? El reino de Jesús son sus fieles seguidores. El reino no es geográfico. No debemos entender que el reino es el planeta, geográficamente hablando. El reino de Cristo son los que son de Él, los que tienen el sello de Dios. Yo pregunto, ¿qué fue lo que determinó que fueran el pueblo de Dios? Recibieron los mensajes de los 3 ángeles, se pusieron de parte de Dios, y cuando terminó la predicación de los mensajes de los 3 ángeles, ellos componen el reino de Jesús. Yo pregunto, ¿también en ese momento el reino de Satanás está completo? Sí. Ahora, hay otra cosecha. Apocalipsis 14, 17 al 19. Dice: salió otro ángel del templo, del lugar santísimo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y esto es muy importante, porque los impíos serán castigados ¿con qué? Con fuego y azufre. Y dice: y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. ¿Qué representan los racimos de la tierra? ¿Racimos de qué? De uvas. De uvas. ¿Qué representan los racimos de uva? Los impíos, los que tienen la marca de la bestia. La mies, los que tienen el sello de Dios. Las uvas, los que tienen la marca de la bestia. Así que dice nuevamente el versículo, vamos a empezar desde el comienzo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda,
Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, porque ahora el fuego va a caer sobre los que tienen la marca de la bestia, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Los mensajes de los tres ángeles maduraron también a los impíos. Sí. ¿Maduraron a los justos? Los tres mensajes los aceptaron los fieles, recibieron el sello de Dios. Los mensajes de los tres ángeles enojaron a los impíos, los rechazaron, recibieron la marca de la bestia. Los impíos están en Babilonia y los justos están ¿en dónde? En Jerusalén, espiritualmente hablando. Luego dice: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas, ¿dónde? En el gran lagar de la ira de Dios. ¿Y quiénes son los que están en el gran lagar de la ira de Dios? En el mensaje del tercer ángel dice que son los que adoraron a la bestia, su imagen, y reciben la marca en su frente. ¿Sí están conmigo o no? Los que están en el lagar son los que adoraron la bestia, su imagen, y recibieron la marca según el mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes son los fieles? Tiene que ser los 144,000 que no recibieron la marca de la bestia, no adoraron a la bestia, ni adoraron su imagen. Ahora, para entender esto plenamente, necesitamos regresar a Joel 3, de donde viene esta escena de Apocalipsis 14. Así que vamos a ir a Joel 3, versículos 9 al 20, que es el trasfondo claro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 14 al 20. No se puede entender Apocalipsis sin entender lo que dice Joel. Dice en el versículo 9: proclamad esto entre las naciones. Proclamad, ¿qué cosa? Guerra. Despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Quiénes son esos? Los impíos que tienen sus ejércitos. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil que fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor. ¿Alrededor de qué? ¿De cuál ciudad? De Jerusalén. ¿A qué vienen allá? ¿De turismo? No. ¿Con qué propósito? Para matar a los que están en Jerusalén. Sigue diciendo: juntaos, versículo 11, y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Y luego viene, hay otro ejército. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. ¿Cuántos batallones hay? Dos. Las naciones, los valientes, los hombres de guerra, y por el otro Jehová y sus fuertes. Versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. El valle de Josafat es un valle que quedaba fuera de la ciudad de Jerusalén. Porque allí me sentaré, ¿para qué? Para juzgar. En Apocalipsis 14 hay un juicio que separa las uvas de la mies. Sí, para juzgar. ¿A quiénes va a juzgar? A todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. ¿Tiene alguna conexión con Apocalipsis 14? Sí. Venid, descended, porque el lagar está ¿qué? Lleno. ¿Quiénes están en el lagar? Simbólicamente. Los guerreros, los valientes, los hombres de guerra. ¿Y quién más va a venir ahí? Jehová y sus ¿qué? Y sus fuertes. Sigue diciendo el versículo 15: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la ¿qué? La maldad de ellos. Las uvas están llenas de maldad. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Cuando dice el valle de la decisión, no es el valle de la decisión de los impíos, sino la decisión de Jehová en el juicio. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. La decisión
que separa a los justos de los injustos es la decisión ¿de quién? De Dios en el juicio. Sigue diciendo en el versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Se relaciona con la segunda venida, ¿sí o no? Jehová rugirá desde Sión. ¿Dónde están los 144,000? En Sión. Y dará su voz ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito ¿dónde? En Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Es decir, va a haber qué cosa, tremenda prosperidad. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. ¿Cuál es la razón por la cual estas naciones son juzgadas y castigadas? Porque hicieron injuria a los hijos de Judá. Porque ¿qué hicieron? Derramaron en su tierra ¿qué cosa? Sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Amén. Ahora, esto está hablando de algo literal en el Antiguo Testamento, pero en Apocalipsis 14 llega a ser global. Ya no es Israel literal, sino la mies de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya no son uvas literales, sino los impíos en Babilonia de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los mensajes de los tres ángeles han dividido los dos batallones. Los impíos quieren acabar con el pueblo de Dios, pero Dios viene con sus fuertes para librar a su pueblo. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, fíjense el versículo 20 de Apocalipsis 14. Dice allí, después que las uvas son echadas en el lagar es el lugar donde se derrama la ira de Dios en las plagas. Dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿De cuál ciudad? ¿Cuál ciudad? Jerusalén. ¿Jerusalén literal allá en Israel? No. ¿Cuál Jerusalén? Donde está el pueblo de Dios espiritualmente. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿Y qué pasa cuando se pisa el lagar? Y del lagar salió ¿qué? Sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Y usted dice, wow, qué rara esa terminología. ¿Quiénes estaban montando los caballos? Es la pregunta. ¿Y cómo es que sale sangre del lagar? ¿Saben lo que es un lagar? En los tiempos bíblicos el lagar era como un recipiente bien grandote a donde echaban las uvas. ¿Y saben cómo hacían vino? Gracias a Dios no lo hacen así hoy. Porque si no, yo no compraría Welch's Grape Juice. En ese tiempo metían las uvas, se metía una persona y lo que hacía con los pies, todavía en Italia, en algunos lugares hacen eso, pisaban las uvas y el jugo de uvas salpicaba las vestiduras. Y cuando lo pisaban, el jugo de uva parecía ¿qué? Sangre. Por eso dice que cuando se pisa el lagar, cuando los caballos pisan el lagar, del lagar sale sangre. ¿La sangre de quiénes? De los impíos. De los impíos, que están reunidos ¿dónde? Alrededor de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para acabar con los que están en Jerusalén. Pero vienen caballos y pisotean el lagar para librar a los que están en la ciudad. Y usted dice, bueno, pastor, ¿cómo sabemos eso? Vamos al capítulo 19, a donde se amplía esto. Apocalipsis, porque cuando leemos Apocalipsis 14, 20, nos quedan lagunas en la mente. Decimos, bueno, está interesante, pisan el lagar estos caballos. ¿Y quién está montando los caballos? ¿Y qué ciudad? Dice, se reúnen alrededor de la ciudad, pero no dice cuál ciudad. Apocalipsis 19 sí lo dice. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco.
El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Cómo se llama la batalla donde pelea? Armagedón, la batalla final de Dios contra los impíos. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que está montado en el caballo blanco? Jesús. Ahora, esta palabra que se usa aquí, diademas, es la corona de un rey. Es decir, Jesús ahora viene como rey. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿en qué? Sangre. ¿La sangre de quién? ¿La de él o los que están en el lagar? Los que están en el lagar. Lo vamos a ver claramente en un momento. Y su nombre es el Verbo de Dios. Si no sabían que era Jesús, ahora sí lo saben. ¿Y viene solo? No. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Amén. Ahora sí sabemos quiénes montaban los caballos en Apocalipsis 14:20. ¿Quiénes son? Los ángeles. ¿Vienen también a pisar el lagar ellos? Sí, Señor. ¿Qué significa que vienen a pisar el lagar? ¿Sería que los ángeles van a venir a pisar uvas? ¿Qué representan las uvas en el lagar? Los impíos. ¿Y por qué viene a pisar a los impíos en el lagar? Porque los impíos quieren destruir a los que están en la ciudad. ¿Están conmigo? Si no interviene Jesús y los ejércitos, los que están en el lagar van a acabar con los que están con el Señor, con el sello de Dios. Sigue diciendo, de su boca sale una ¿qué? Una espada aguda para hacer ¿qué cosa? Para herir con ella las naciones. ¿Cuáles naciones? Los que están fuera en el lagar. Y él las regirá con vara de hierro. ¿Y qué va a hacer? ¿Y él qué? Pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Yo pregunto, ¿es eso lo que dice el mensaje del tercer ángel? Sí. ¿Y qué dice el tercer ángel? Cualquiera que adora a la bestia, su imagen, recibe su marca y el número de su nombre, estará en el lagar. ¿Tiene alguna conexión esto con el mensaje del tercer ángel? Sí. ¿Quiénes son los que están en el lagar y sobre quiénes ganará la victoria Jesús y sus ejércitos? Los que adoraron a la bestia, su imagen, recibieron la marca y su nombre. ¿Está claro o no? Sí. Seguimos. Otra vez el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, ¿contra quiénes viene a pelear? Contra los que se mencionan en el mensaje del tercer ángel. Dice, y vi la bestia. ¿Quién es la bestia? El papado. Y los reyes de la tierra que fornicaban con el papado, con la bestia. Y a sus ejércitos, ¿dónde están esos ejércitos reunidos simbólicamente? Alrededor de Jerusalén. Pero Jerusalén no es allá en el Medio Oriente, Jerusalén es mundial, porque el pueblo de Dios es mundial. Vi la bestia, los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos ¿para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la batalla de Armagedón. ¿Quién gana en esta batalla? ¿Los que están en el lagar? ¿La bestia, su imagen? No. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que es la bestia que se levanta de la tierra, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Yo pregunto, ¿está diciéndonos esto que los que están en el lagar son los que se mencionan en el mensaje del tercer ángel, sí o no? Así que si sabemos quién es la bestia, sabemos quién está en el lagar. Los que siguen al papado y los que siguen al protestantismo apóstata, la imagen de la bestia.
y los que siguen lo que dicen los reyes de la tierra, con quien fornica la ramera y las hijas. ¿Y cuál es el castigo? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Eso está en el mensaje del tercer ángel? Sí, Señor. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Las aves en la Biblia representan espíritus malos, representan demonios. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque en la parábola del sembrador, en Mateo 13:7, dice que la semilla que cayó al lado del camino, entre pedregales, vinieron las aves y se llevaron la semilla. Y cuando Jesús explicó, dijo que Satanás quita la semilla de la verdad. Ahora, ¿de dónde viene este lenguaje de pisar el lagar? Isaías 63 y el versículo 1 al 4. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es el que viene con los vestidos rojos? El que salva. ¿Por qué es rojo tu vestido?, se pregunta. Y tus ropas como del que ha ¿qué? Pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, porque Jesús sufrió solo cuando él bebió el vino de la ira de Dios. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ¿qué? Con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos. Ahora sabemos por qué razón el que viene a caballo blanco viene con ropas teñidas en sangre, porque viene a pisotear el lagar, los impíos que quieren acabar con el pueblo de Dios. Y dice, y manché todas mis ropas, porque el día de la ¿qué? De la venganza. ¿Venganza contra quiénes? Contra los impíos está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Amén. Castigar las uvas y salvar la mies. ¿Están captando el panorama? Sí. Ahora, esta descripción no puede ser literal, pues Jesús no pisó el lagar en Bosra o en Edom, sino en Jerusalén. Además, Jesús pisará el lagar a nivel mundial y no local. Bosra era notorio por sus mantos teñidos de rojo y por sus uvas. Además, la palabra Edom significa rojo. ¿Y saben de dónde viene Edom? De Esaú. Esaú, cuando nació, estaba cubierto de vellos rojos y vendió su primogenitura por unas lentejas rojas. Se usa el nombre Bosra y Edom porque el énfasis recae sobre el rojo que sale del lagar. Los mensajes de los tres ángeles van a todo el mundo y reúnen en el campamento de Dios a gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Asimismo, los tres espíritus inmundos, ángeles caídos, van a todo el mundo para reunir a los impíos en el campamento de Satanás. Si el Israel de Dios está en todo el mundo, entonces la ciudad y el lagar deben ser también ¿qué? Mundiales. Si el valle de Josafat es mundial, entonces el lagar y Jerusalén deben ser también mundiales. Vamos a leer Jeremías 25, 30 al 38, a donde se amplía esto. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene ¿qué cosa? Juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los espíos, a los impíos, ¿a la qué? Espada. ¿Qué es lo que sale de la boca de Cristo, el que está sentado en el caballo blanco? Una espada aguda. Entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra.
Eso es lo que va a pasar durante los 1000 años. Nadie va a enterrar a los que están en el lagar, simbólicamente hablando. ¿Quiénes van a ser especialmente castigados? Versículo 34. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Ahora, los 1600 estadios de Apocalipsis 14 y el versículo 20, ¿qué significa eso? Bueno, en el tiempo cuando fue escrito Apocalipsis había un lenguaje similar que se usaba en la primera carta de Enoc, que es un libro apócrifo. Solamente lo uso no porque es inspirado, sino porque usa un lenguaje similar. En el capítulo 100 y los versículos 3 y 4 está la idea de caballos que pisotean el lagar, que es la sangre de los impíos. Dice, el caballo avanzará hasta que su pecho se bañe en sangre, y el carro hasta que su parte superior sea sumergida. En esos días los ángeles descenderán en un sitio escondido, reunirán en un solo lugar a todos los que han hecho llegar el pecado, y en ese día del juicio el más alto se levantará para sentenciar el gran juicio en medio de los pecadores. Interesante que se usa la expresión, el caballo estará en sangre, ¿hasta dónde? Hasta el pecho, parecido a lo que dice Apocalipsis. Ahora, ¿qué significan 1600 estadios? El número 4 en la Biblia representa universalidad, porque es los 4 ángulos. Hay 4 ángulos de la Tierra que representan la totalidad del planeta. La intensificación del número 4, es decir, 4 por 4 por 100, que son 1600, representa el hecho de que el lagar fuera de la ciudad es ¿qué? Mundial. La intensificación del número 12, en el caso de los 144,000, 12 por 12 por 100, representa a los fieles de Dios en todo el mundo. Si el lagar a donde echan las uvas es simbólico y mundial, entonces la expresión 1600 estadios debe ser también una expresión ¿qué? Simbólica y mundial. Ahora, aquí viene una explicación del comentario bíblico de Jamieson, Fawcett y Brown. No es un comentario adventista, sobre los 1600 estadios. Dice, 1600 es un número cuadrado, 4 por 4 por 100. Representa los 4 ángulos, norte, sur, este y oeste, de la tierra santa o del mundo. Así se indica la universalidad de la destrucción global. Lo dice un no adventista, no la iglesia adventista. Ahora, también debemos comparar Ezequiel capítulos 8 al 11, y esto lo haremos rápidamente. En primer lugar, este libro se refiere al profeso pueblo de Dios como una ramera, en los capítulos 16 y 23, por las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad. Los líderes estaban adorando al dios Sol. Ya hemos leído eso, no lo voy a leer de nuevo. No solo estaban practicando eso, sino idolatría. Por lo tanto, Dios dice, yo voy a derramar mi ira por las abominaciones, específicamente por estar adorando el sol. Pero en la ciudad había un ¿qué? Había un remanente fiel. Y había que sellar al remanente antes de que viniera la destrucción, para que Dios pudiera proteger a los que tenían el sello. Dice en Ezequiel 9:4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Había un grupo fiel dentro de la nación apóstata? ¿Reciben una marca en la frente?
¿Para ser protegidos? Sí. ¿Y qué debía pasar después que todos los fieles estaban sellados? Versículos 5 y 6. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, es decir, del que selló, y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El varón vestido de lienzos entró al santuario para recibir los carbones encendidos que iba a derramar sobre la ciudad apóstata. Estos carbones los tomó del altar de incienso, a donde entraban las oraciones de los que clamaban y gemían por las abominaciones que se cometían en la ciudad. Al lanzar los carbones encendidos, es decir, cuando cesa la intercesión en el altar de incienso, se toman los carbones porque ya no hay más intercesión, se tiran a la tierra. Al lanzar los carbones encendidos sobre la ciudad, habría truenos, relámpagos, un terremoto y las voces de la séptima plaga. Dicen en Ezequiel 10:2, y habló al varón vestido de lino, el que había puesto el sello, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. ¿Qué iba a pasar ahora con los carbones? Iban a ser tirados a la ciudad apóstata y la ciudad iba a ser ¿qué? Consumida. Y luego el capítulo 10, 3 al 5, dice que la gloria de Dios llenó el templo, porque ahora la gracia se ha cerrado. Dice, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró. Y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube. Y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Recuerden que leímos en Apocalipsis 15 que el templo se llenó de humo por la gloria de Jehová y ya nadie podía entrar. Sigue diciendo, versículo 5, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y luego en el capítulo 10 y el versículo 7 dice, y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Ahora los carbones que estaban en el altar de incienso, que servían para interceder por los que clamaban y gemían, ahora esos carbones se van a tomar y ¿qué va a pasar? Se van a lanzar a la tierra. Y entonces ahora viene la destrucción sobre los impíos. Capítulo 10, versículos 18 y 19. Entonces la gloria de Jehová se le elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. En Ezequiel 11, 8 al 10, Dios prometió castigar en forma particular a los líderes espirituales que estaban adorando al Dios Sol. Y luego en el capítulo 11, 22 y 23, solo pude poner el resumen por la premura del tiempo. La gloria de Dios desamparó el templo vía el monte de los olivos. Es decir, la gloria de Jehová se fue del templo al monte de los olivos. Y entonces ahora viene la destrucción. En Ezequiel 11, 8 al 10 dice, espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y hará juicios entre vosotros. A espada caeréis. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Ahora, hay otros paralelos de esto en la Biblia, de que las puertas de la gracia se cierran, el sellamiento viene, después pasa un tiempo y viene la destrucción. Vamos a anotar algunos de ellos. Dios reunió a los justos en el arca antes de derramar su ira en el diluvio. ¿Correcto?
En Sodoma se cerró la puerta de la gracia antes que Dios derramara su ira sobre la ciudad. No solo eso, en Babilonia se escribió sobre la pared la condena de Babilonia antes que los medos y persas entraran para tomar la ciudad. La puerta de la gracia se cerró para los judíos en el año 34, pero la destrucción no vino sino hasta el año 70. Es decir, Dios primero juzga, se cierra la puerta y entonces después de un tiempo viene la destrucción. Jesús advirtió que su venida sería como la de un ladrón a medianoche. La venida del ladrón tiene dos etapas. La primera es cuando el dragón llega y la gente no lo sabe porque está durmiendo. La segunda es cuando la gente se despierta y se da cuenta que él vino el ladrón, pero ya es demasiado tarde. El cierre de la gracia es cuando viene el ladrón y la gente está inconsciente de que se cerró la puerta porque no están velando. ¿Cuándo descubren ellos que están perdidos? Descubren que están perdidos ya cuando es demasiado tarde, cuando Cristo venga en las nubes del cielo para destruir a los impíos. Ya mencioné Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 10 al 13. Los 3 puntos de tiempo. Recuerden, no selles las palabras de este libro, porque todavía tiene que salir un mensaje. La gente todavía debe poderse salvar por el mensaje que sale del libro. Pero luego dice, el tiempo está cerca. Hay un momento que está cerca mientras se está predicando los mensajes. ¿Y cuál es ese momento? Cuando el que es injusto va a seguir siendo injusto, y el que es inmundo va a seguir siendo inmundo, y el que es justo seguirá siendo justo, y el que es santo seguirá siendo santo. Y luego, después de eso, de cerrarse la puerta, todos los casos decididos, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ven la secuencia? Los mensajes de los 3 ángeles, la gente se puede salvar, el libro no está sellado. Llega el momento cuando todos los casos están decididos y luego entonces viene Jesús a recompensar a su pueblo. Ahora, el último punto, página 425, Zacarías 14, 12 y 13. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra ¿quién? Jerusalén. Contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Wow. Eso tiene relación con la primera plaga, donde dice que mordían sus lenguas de dolor. Y luego fíjense lo que dice. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, es decir, entre los impíos que pelearon contra Jerusalén. Un gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, en vez de acabar con los que están en Jerusalén, se acaban los unos a los otros. Quiero animarles de que ustedes lean Conflicto de los Siglos, páginas 713 y 14, donde la hermana White cita este versículo y describe lo que va a pasar. Cuando Cristo esté por venir, cuando los impíos están fuera de la ciudad, los impíos nunca van a atacar la ciudad. Los impíos, cuando se despierten y se dan cuenta que han sido engañados, van a terminar peleando entre sí mismos, igual que después de los 1000 años. Satanás y los impíos nunca atacan la ciudad después de los 1000 años. Atacan a Satanás y sus ángeles cuando descubren que los han estado engañando. Y esto está describiendo el momento cuando los feligreses de las iglesias apóstatas se den cuenta que están engañados, es demasiado tarde, y se volcarán contra los pastores que los engañaron. Lean Conflicto de los Siglos 713 y 14, es algo solemne. Es cosa muy seria ser pastor. Serio. Porque si un pastor enseña error, no solamente se pierde el pastor, sino todos los miembros con él se pierden también, al menos que estudien por sí mismos. Por eso cuando los impíos descubran, cuando las multitudes descubran que sus líderes espirituales los han engañado, como leímos en Jeremías el capítulo 25,
van a estar enfurecidos, ya no con el pueblo de Dios, van a estar enfurecidos contra aquellos que los engañaron para pensar que debían acabar con el pueblo de Dios. Vamos a leer la última parte. Esta plaga se derrama contra los que pelearon contra Jerusalén. Cuando Dios derramó las plagas en Egipto, su pueblo estaba seguro en la tierra de Gosén. Ninguna plaga los afligió. Cuando los israelitas estaban a orillas del Mar Rojo y pensaban que los egipcios los iban a destruir, Dios colocó una nube protectora sobre ellos y cruzaron el mar en tierra seca. Luego Dios cerró las aguas y ahogó a todos los egipcios. Los israelitas estaban seguros bajo el cuidado de Dios y se regocijaron alabando a Dios con el cántico de Moisés. ¿Y qué van a cantar los 144,000 cuando los impíos sean tragados por las aguas, las muchedumbres? El cántico de Moisés y del Cordero. Amén. Esta experiencia a orillas del Mar Rojo demuestra que el que lucha contra el pueblo de Dios en realidad lucha contra el Dios del pueblo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al perseguir a la iglesia, ¿están persiguiendo a quién? Están persiguiendo a Jesús. ¿Saben lo que dijeron los egipcios cuando entraron ahí en el cauce del mar y empezaron a caerse las ruedas de los carros de guerra que tenían? ¿Qué dijeron? Huyamos, porque Dios pelea por Israel. No, el pueblo no tuvo que pelear, Dios peleó. Al pelear contra el pueblo de Dios, los egipcios estaban peleando contra el Dios del pueblo. Y Dios dice, si pelean conmigo, siempre van a perder. Amén. Último párrafo. Dios derramará las plagas sobre los impíos durante el tiempo de angustia porque quieren destruir al pueblo de Dios. La lucha no será por el petróleo del Medio Oriente, ni un asunto de raza, nacionalidad o preferencia política. La batalla será puramente ¿qué? Religiosa. Los impíos querrán aniquilar a los que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los que adoran al Creador guardando su santo día. Amén. Y Dios intervendrá para librar a su pueblo. Dios pisará el lagar que representa a los impíos reunidos en todo el mundo y librará a su pueblo que se encuentra en la Jerusalén espiritual, que también es global. Amén. En otras palabras, en esta controversia, la bestia y la bestia de la tierra no tendrán la última palabra. La última palabra la tendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores, que intervendrá para librar a sus fieles de una muerte segura.